cosas del libro de Romanos. Así que yo os invito a que abráis vuestras Biblias. Entonces, hoy vamos a estar en el capítulo... ¿Qué capítulo nos tocaba hoy? El capítulo 2, ¿verdad? El capítulo 2 de Romanos. No vamos a ir mirando versículo por versículo porque es mucho, es muy profundo, pero si nos vamos fijando en lo que hemos leído hasta ahora, como en esa revelación que Pablo tiene, ya en el primer capítulo derriba toda oposición al pensamiento de Dios, ¿verdad? Y manifiesta, dice, lo que es la ira de Dios. Y habíamos mirado que la ira de Dios no es un enfado caprichoso de nuestro Padre Celestial, igual que nosotros, no. La ira de Dios es la reacción de la justicia de Dios ante la maldad del hombre, que es compatible con su amor. Eso es la ira de Dios. Hemos visto que se manifestaba en el capítulo 1 del 18 al 32, que se manifestaba en el impío. El impío es aquel que no tiene a Dios en su vida. Y habíamos mirado que Dios los deja a merced de sus propios pensamientos. Es lo que habíamos leído, ¿verdad? Y está ahí. Y dice que los entregó a sus propios pensamientos, y el fruto de ello, pues vemos que son acciones oscuras que hunden a los hombres cada día más y más. Y la lección que habíamos aprendido el domingo como conclusión de todo esto, habíamos leído, ¿os acordáis? El Salmo 81, y que habíamos puesto el Salmo 81 que habla de Israel, pero el pensamiento es a lo mismo que nosotros, que nos dice: oh, si me hubiese oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera Israel andado. Esto nos daba una reflexión a andar en los pensamientos de Él, no en los pensamientos nuestros. Porque los pensamientos nuestros, si no están ungidos con su palabra, con lo que Él es, difícilmente nos van a llegar a un buen término. Eso era la conclusión de este capítulo 1. Bueno, ante la demostración de culpabilidad de los impíos que hemos visto en ese capítulo 1, esta noche vamos a ver que Pablo presenta su caso contra la persona moralista, la persona religiosa, la persona aparentemente buena, se puede decir, la persona exteriormente moral, y sea judío o sea gentil. Así que vamos a leer este capítulo 2 de Romanos. Vamos a pedir que el Señor nos dirija en esta porción. Padre, te damos las gracias por que podemos leer tu palabra y podemos leerla en nuestro idioma, en este país donde vivimos. Señor, queremos de que tú nos hables, nos ordenes nuestros pensamientos a la luz de la revelación tuya, y que en esta noche, Señor, podamos dar una vez más un paso firme en la doctrina tuya, Señor, que es tuya, y que a través del Espíritu Santo lo has manifestado a aquellos santos hombres, Señor. En este caso tú revelaste a Pablo cosas que están en el corazón tuyo y que, conocidas por tu pueblo, Señor, nos ayudarán a dar pasos de fe en ti. Padre, guíanos en este difícil trayecto del estudio de esta enseñanza, y danos la capacidad y la humildad para descansar en tu pensamiento, Señor. Guíanos durante este tiempo, danos tranquilidad, danos de ti, y de acuerdo a la necesidad que tengamos cada uno de nosotros, Señor, danos de ti, porque necesitamos tu consejo cada día. Te lo pedimos con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Capítulo 2, versículo 1 al 16. Dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen?
y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano, que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, pero todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Tremendas palabras que Pablo está diciendo aquí. Con razón decía el apóstol Pedro, dice que algunos tergiversan de cosas que son difíciles de entender, pero que algunos tergiversan. Que Dios nos ayude a darle el sentido que Pablo quiere que le demos. Y yo había mirado un poquito lo que podría ser abusar de la bondad de Dios. Y la palabra que quiero que os fijéis es, prestar vuestra atención, es en el versículo 4. Si te fijas en el versículo 4 de este capítulo, dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad. Y se repiten dos veces, si te fijas, benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Repite dos veces la palabra benignidad. En la mayoría de las versiones, tanto la de King James como la Biblia de Jerusalén, como la Nácar, todas dicen la palabra bondad. La nuestra está diciendo benignidad, pero la mayoría es casi lo mismo. Pero la mayoría de las versiones dicen la bondad de Dios. Y esta sería el verdadero punto, ¿verdad? Y es una buena manera de explicar la bondad que dice aquí, que esta bondad no está en oposición a la maldad del hombre. No es que Dios es bueno en contrasentido con la maldad del hombre, no, sino lo que en este versículo quiere decirnos es que Él es bueno en el sentido de ser benevolente y es parte de su carácter. La bondad de Dios es parte del carácter de Él. O sea, aquí la palabra significa bueno, benignidad, bueno, en el sentido de ser generoso. O sea, la bondad de Dios atañe a su carácter. Os dije cuando comenzamos este libro de Romanos que vamos a dar muchos puntos que tienen que ver con el carácter de nuestro Dios. Él es el ser por excelencia bueno, en el sentido de misericordioso, bueno. Dios es bueno en el sentido de carácter, de clase. Por lo tanto, la bondad es una traducción que se puede decir correcta en esta palabra. Su equivalente en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, es la palabra Gesed. Y la palabra Gesed significa básicamente como misericordia. O sea, este es el atributo de Dios que queremos enfocar, que quiero enfocar esta noche. ¿Y por qué? Vamos a mirar el por qué. Que tú y yo pensamos en que Dios es bueno. Y después vamos a mirar el por qué.
Dice todo esto en este pasaje que habla de la ira de Dios. Dios está poseído por una buena voluntad innata hacia los pecadores. Su bondad es innata. No podíamos explicarlo de otra forma. A veces nosotros decimos, es bueno, pero se queda muy corto. Dios es bueno en el sentido que nosotros no llegamos a entender. Dios, por su naturaleza, es misericordioso, compasivo. Dios retiene juicio. Dios concede favores benevolentes, porque es su naturaleza. Es una razón para alabarlo. Es una razón para honrarlo, porque Dios es bueno. Es una razón para adorarle a Dios. Dios no solo es el más grande de todos los seres en su bondad, sino que Él es el mejor. Y sobre todo, el bien que existe en la creación ha sido implantado por el Dios eternamente bueno. Antes de que existiera ninguna criatura, cuando no había nada creado, Él en su esencia es bondad. Y en el proceso de la creación, cuando dice Génesis capítulo 1, versículo 31, y dice, y todo era bueno en gran manera. Cuando Dios creó todo, dice que todo era bueno en gran manera, en un sentido de que transmitía su bondad a su creación. Y no había otra cosa, dice que todo era bueno en grande manera, lo que Él hizo. Y hay dos palabras en el Antiguo Testamento, como he mencionado antes, la palabra Gesed, palabra que suele traducirse como bondad amorosa, y otra palabra es como John Tov, palabra Tov, es en hebreo, que sería bueno, que se traduce como bondad o como amabilidad. O sea, en el Antiguo Testamento exalta la bondad de Dios como una razón para la adoración. De hecho, en los Salmos tenemos una cantidad de expresiones que hablan de la bondad de Dios. Y hay un salmo que conocemos mucho, que lo conocemos de memoria, ¿verdad? Y ahí resalta esa bondad, el Salmo 23, ¿os acordáis? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y cuando dice, ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida, dice el salmista, ¿verdad? O sea que Dios se contempla, en Él se contempla la bondad, y es como un pastor que cuida de sus ovejas y les proporciona la bondad y la misericordia todos los días de sus vidas. Podríamos mencionar algunos salmos, yo tengo aquí algunos de ellos. El Salmo 25 dice, bueno es el Señor, o sea, Él es bueno, misericordioso, benevolente y generoso. En el Salmo 31, 19 dice, grande es tu bondad. Yo lo veo muy deprisa, ¿verdad? Pero podéis tomar nota buscando una referencia a la bondad de Dios y vas a ver todas esas referencias. Qué bueno que pensemos. En el Salmo 52.1 dice, tu bondad, la bondad del Señor es continua, no deja de ser. La bondad de Dios es continua y no deja de ser. Y en el Salmo 33.5 dice, la tierra está llena de la bondad del Señor. Te podría decir una cantidad de salmos que hablan sobre esa cualidad del ser que nos ha creado. En el Salmo 107, versículo 8 dice, dad gracias al Señor por su bondad. Y encontramos el Salmo 145, que voy a leerlo del versículo 1 al 7, donde exalta la expresión de alabanza a Dios por su bondad y por su amabilidad, ¿no? Dice el Salmo 145, dice, te ensaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre por siglo y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre por siglo y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación narran tus obras y anunciarán tus valentías. La hermosura de la gloria de tu magnificencia y tus hechos maravillosos hablarán de tu poderosa fuerza, y yo cantaré de tu majestad. Reproducirán la memoria de la muchedumbre de tu bondad
y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Un salmo hermoso. Está bien que lo leamos, que lo podamos leer a diario y ver y descansar en la bondad de Dios. No podemos adorar a Dios y dejar de un lado su bondad, su generosidad, su benevolencia, su misericordia. Bueno, ahora podemos decir, bueno, ¿y a qué viene todo esto, verdad? Bueno, es que encontramos esta palabra, la bondad de Dios, en un lugar muy importante, porque en cierto sentido, en un lugar extraño, cuando está hablando de la ira de Dios, ¿qué cosa más extraña que está hablando de la bondad de Dios? ¿Cómo compaginar la bondad y la ira de Dios? Y lo tenemos aquí, en este versículo 4, y nos exhorta a no menospreciar la bondad de Dios. ¿A quién? Aquellos que hemos creído, aquellos que descansamos en sus promesas. ¿Para qué? Para quizá no juzgar a lo que hay en nuestro alrededor. Por eso es bueno meditar en la bondad de Dios y después mirar y desatar todo lo que nos está diciendo el capítulo 1. Porque el capítulo 1 comienza con el versículo 18, donde habíamos leído anteriormente, y dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Y vamos a ver que la ira de Dios guarda la bondad de Dios. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo puedo entender? Sí, el pasaje nos va a ayudar a entenderlo y nos va a ayudar también a entender que no debemos de ser negligentes en descansar en la bondad de Dios en todo momento de nuestra carrera. O sea que, si vemos en este capítulo donde leímos anteriormente, y habla de la ira que se revela y que es desatada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia de verdad, porque lo que se conocen acerca de Dios es evidente dentro de ellos, porque Dios da evidencia de ello. Y en el versículo 21 del capítulo 1 habíamos leído que las cosas visibles de Él, de su eterno poder y divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Dios da la evidencia de lo que Él es. Y el versículo 23 también dice algo contrario a lo que Dios hace. Dice: y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza a la imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La bondad de Dios se acabó por la actitud del hombre impío. De ninguna forma, de ninguna manera. Él sigue siendo bondadoso y su paciencia la muestra incluso al impío para que venga, ¿a qué? Para que venga arrepentimiento. O sea que, por eso está hablando en el versículo 4 de esta realidad que tú y yo queremos descansar en ella. O sea, la evidencia de que Dios se puede ver desde la creación del mundo, como vemos en el versículo 20, así como al mirar también en el capítulo 2, vemos que hay evidencias de Él en la creación y evidencias de Él en su palabra. Ahora, ¿por qué en el comportamiento de la injusticia y de la maldad Dios retiene su bondad todavía? Y a veces no podemos entenderlo, pero Dios sigue reteniendo su bondad incluso en un mundo de impíos. Ahora, ¿quién soy yo para juzgar esta situación? Y esto es donde nos quiere llevar el capítulo. ¿Quién eres tú que juzgas? Es lo que nos dice el capítulo 2 que hemos leído. O sea, la gran sección que se inicia en el argumento del libro de los Romanos es que el mundo entero está bajo el juicio de Dios, pero no bajo el juicio del hombre, por mucha moralidad que tenga este hombre, por mucho
por muy religioso que sea, por haber sido lavado en la sangre del Cordero, ni tú ni yo tenemos la prerrogativa de juzgar a nadie. A nadie. Porque Él es el único soberano que puede juzgar. Yo puedo ver el comportamiento del inicuo y meditar en mi corazón que Dios es bondadoso para conmigo, pero nada más, no te vayas más. ¿Por qué? Porque la prerrogativa de juicio es de Él, no es tuya ni es mía. Es lo que el pasaje que hemos leído y que vamos a mirar un poquito de cerca, ¿verdad? ¿Por qué decimos esto? Bueno, en el capítulo 1, yo estoy seguro que algunos de los hombres religiosos del tiempo de Pablo, especialmente el religioso judío, seguro que Pablo está desarrollando el camino del impío, el camino de las naciones impías. Y yo estoy seguro que algunos dirían, sí, tienes razón, Pablo, tienes toda la razón. Las naciones del mundo deben estar bajo juicio por su inmoralidad, la homosexualidad, la corrupción que fluye fuera de sus mentes depravadas y pervertidas. Sí, Pablo, tiene razón. Eso dice el mundo moralista. Personas moralmente religiosas estarían de acuerdo con la condena que, de alguna forma, Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, está escribiendo en los versículos del versículo 18 al 32. Y estoy seguro que tú lees a alguien esto también que no quiere conocer mucho de Dios, pero le lees esto y dice, está bien. Hoy en día en nuestra propia cultura hay voces morales, ¿verdad? Clamando por la inmoralidad de nuestro tiempo, clamando por los abusos de nuestro tiempo, clamando contra las correcciones que esta sociedad está demandando, que no se puede tolerar, estas nuevas leyes que los gobiernos sacan. Y algunos dicen, ¿hasta dónde llegamos con esto? Las personas morales y religiosas, las personas legalistas, claman contra eso. Y ellos dicen, oye, pues lo que dice Pablo aquí está bien, porque esos matrimonios homosexuales, esa tolerancia está mal. Y tú y yo, cuando terminamos de leer los versículos del capítulo 1, del 18 al 32, la sección que leímos el domingo pasado, pensamos que no todos nos precipitamos por los tenebrosos abismos de los vicios que Pablo ha demostrado. Y es posible que digas, o el moralista es posible que diga, y el religioso, yo no he elegido ese camino. Bueno, y tú también puedes decir, y yo digo también, yo no he elegido ese camino. Pero si tú ni yo hemos elegido en ese camino, ha sido por la bondad de Dios, por la misericordia de Dios, porque todos nacemos con esa naturaleza pecaminosa. Si tú y yo estamos aquí, es por la bondad, por la misericordia y por la gracia de Dios. Si no, hubiésemos corrido la misma carrera. Alguien me contaba hace tiempo atrás, bastante tiempo atrás, yo era bastante joven. Mi padre, es un hombre que había leído la Biblia, ¿verdad? Y había creído en Cristo Jesús, en un sitio muy pequeñito, ¿verdad? Y recuerdo que un hombre me dice, mira, tu padre es bueno estando en la religión que está o no estando. Oiga, no se trata de decir que es bueno, porque no hay nadie que es bueno. Y ese es el sentido de complacencia que tienen muchos hoy al decir, fíjate, el pecado de estos y el tuyo. Cuando tú señalas con un dedo, hay 4 dedos que te señalan a ti. ¿Quién eres tú que juzgas? Porque ni tú ni yo estamos puestos para juzgar. El único que puede juzgar es aquel que tiene la verdad, y es el Padre Celestial. Y es lo que Pablo
nos está animando aquí, ¿verdad? Aquí Pablo propina una reflexión y un golpe demoledor a la autoestima de cualquier ser humano que se considera suficiente delante de Dios. Aquel ser humano que se considera suficiente como para juzgar la iniquidad. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para él? Los seres humanos muchas veces somos parciales, cegados por nuestro propio orgullo. Puede que se piense que somos mejores que otros por nacimiento natural. Como me decía este hombre, ¿de acuerdo a mi papá? No. Él necesitaba nacer de nuevo para estar en sintonía con el Creador. No hay nadie que sea bueno por su propio nacimiento. Pero el juicio es de Dios y es según verdad, es lo que nos dice aquí. ¿Qué verdad? ¿La verdad mía? No la verdad mía ni tuya. ¿Por qué? Porque la verdad no es propiedad nuestra. ¿Qué es lo que nos dice Romanos capítulo 3, del versículo 10 al versículo 12? ¿Qué es lo que nos dice? Yo cuando leo esto, y cuando yo lo leía anteriormente, no me gustaba, porque yo me consideraba, yo soy una buena persona, trabajador, y haciendo, oiga, no, ante los ojos de Dios, ¿qué es usted? Capítulo 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y podríamos continuar hablando lo que nos dice aquí. O sea que el juicio de Dios es según verdad. Y descubro que esa verdad no es ni tuya ni mía, es de Él. La verdad es de Él. ¿Por qué? Porque Dios hace y es recto, es verdadero y es justo. Su naturaleza es justicia. En el Salmo 9:8 dice, Él juzgará el mundo con justicia y juzgará a los pueblos con rectitud. En el Salmo 145:17 que hemos leído anteriormente dice, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Él es el que puede hacerlo. Él obra según los principios eternos y justos de su perfecta justicia. Nada ni nadie podrá sobornarlo ni cambia sus dictados. Así que aquí está poniendo en la misma balanza, está poniendo, y esto tomarlo con mucho cuidado, está poniendo en la misma balanza al hombre inicuo del capítulo 1 como al mundo moralista o aquel que pretende justificarse por sus obras ante el Dios Santo. Los pone al mismo nivel. ¿Cómo? Diría alguien. Fíjate que yo soy un buen padre de familia y yo velo por mis hijos y por el cuidado. Entonces yo juzgo a los demás. Cuidado. ¿Has examinado tu propia vida? Dice el apóstol Pablo aquí. Cuando miramos esta palabra que nos dice el capítulo 2, algunos expositores han expuesto el mundo del legalismo judío, quizá tratando de librarnos de la reflexión a todos. Pero fijaros lo que nos dice el versículo 1. Por supuesto que Pablo está diciendo el judío primero y después el griego. ¿Sí? ¿Por qué dice eso? Porque ellos tuvieron la prioridad. Pero no carguemos tanto al mundo judío y tú y yo. ¿Qué? Porque por ahí vino lo que es antisemitismo siempre, ¿verdad? Cargar. Pablo carga. ¿Por qué? En este sentido, ellos han tenido un conocimiento de acuerdo a la ley que es superior, pero esa ley no les capacita para juzgar. Pero aquí lo que Pablo está diciendo, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, todos, oh hombre,
quien quiera que seas tú que juzgas. O sea que es en general. En Mateo capítulo 1, el Señor dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os volverán a medir. Estos pasajes a veces se apretan mucho al mundo farisaico. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús está en este contexto, pero no nos olvidemos, hoy existe el fariseo también, y nosotros no tenemos por qué señalar nada, pero en el contexto existe también en las congregaciones entregadas al Señor, existe también. Por lo tanto, hay una reflexión para esto. El argumento no excluye tampoco a los judíos que condenaban a otros, pero incluye también a los gentiles moralistas. Pablo está desarrollando la universalidad del pecado y de la culpabilidad del ser humano. Por eso trae a juicio todos los sectores de la sociedad. Él ha traído a juicio los impíos. ¿Por qué? Porque según el versículo 20 del capítulo 1, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Quiere decirse que no tienen excusa. Después, no tienen excusa de acuerdo a sus conciencias. Sus conciencias le hacen bien, les están diciendo lo que está bien y lo que está mal. Por lo tanto, si pecan a sabiendas, no tienen excusas. Pero el punto está que hay ciertos hombres que observan, y lo que vemos en el capítulo 2, hay ciertos hombres que observan la degradación de los impíos, se escandalizan y se rigen en jueces de tales pecadores. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. No. El primero que tiene en su mente es la persona religiosa, el judío. ¿Por qué? Porque ellos han tenido un privilegio, ¿verdad? En el versículo 17 dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley aprueba lo mejor. Confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Fijaos lo que dice el versículo 21. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los hijos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Está diciendo, tú enseñas, pero ¿te has examinado a ti mismo? Ellos tenían un privilegio por su posición. Y esto es cierto, el pueblo de Israel poseía y posee el conocimiento de la revelación. Es más, su conocimiento permitía, o le permitía por su conocimiento, la identificación del pecado. La bondad de Dios ha sido manifiesta en su historia. La bondad de Dios ha sido manifiesta en la historia del pueblo de Israel, pero la bondad de Dios ha sido y es manifiesta en ti, mi hermano y mi hermana en Cristo. ¿O no? La bondad de Dios es manifiesta en nosotros. Aquellos que hemos alcanzado los bienes del siglo a través de la bondad de Dios para con nosotros, a través del perdón de pecados en su Hijo Jesús, tenemos mayor carga. ¿Cómo llegamos entonces a la conclusión? ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás al juicio de Dios? Es una pregunta que nos tenemos que hacer cuando nosotros pretendidamente nos pongamos como jueces de una situación. Ahora nos dice, vamos a ver, está bien, pero
¿Estás pensando que la bondad de Dios te ha llevado a ti ahora a adorar y a buscar el nombre de Dios? ¿Te has fijado en esto?